Muy buena tarde, profesor. El cuarto grupo de Ética y Ciudadanía se hace presente con el tema Marcha Nacional del 14 de noviembre, muerte de Inti y Brian. Para comprender el problema tenemos que descubrir la verdad que lo causó. El entonces presidente Martín Vizcarra fue destituido inconstitucionalmente de su cargo el 9 de noviembre del año pasado, por incompetencia moral o física. En la noche del 14 de noviembre se llevó a cabo la segunda marcha nacional contra el régimen de Manuel Arturo Merino de Lama, durante la cual miles de personas protestaron contra los abusos de la democracia por parte del Congreso en Lima y otras regiones. Se trata de ética y ciudadanía, y para esto voy a mencionar a Sabater, ya que sostiene que la ciudadanía democrática es un método igualitario de organización social en comparación con sociedades jerárquicas y tribales más inclusivas. Este hecho histórico demostró el abuso de poder de las autoridades sobre manifestantes, hasta que se identificó el tema de la violación de los derechos constitucionales y desafortunadamente dos jóvenes fueron asesinados. En este sentido, limitar la expresión de ideas por parte de los ciudadanos ha desencadenado la represión social. Estas razones indican que el abuso del gobierno ha herido y hasta ha abusado a personas y tienen conflictos morales con sus ciudadanos. Creemos que los beneficiarios son las autoridades supervisoras porque pueden controlar el país en muy poco tiempo. Sin embargo, también consideramos que beneficio no sea el término apropiado ante dicho contexto. Agregamos también que los más afectados en una primera instancia fueron los dos jóvenes, o sea, Indy y Brian, con sus respectivas familias. Y de una manera macro, pues es en sí toda la población, ya que participe o no en dichas protestas, pues igual están siendo vulnerados en sus derechos. Y bueno, cabe resaltar que todos somos iguales, ¿no? Ante los deberes y derechos. También me gustaría mencionar a Sabater, ya que el ciudadano es el sujeto de libertad política y de la responsabilidad que implica su ejercicio. Por ello, cada uno asume su responsabilidad a través del Poder Judicial para que así cumplan con sus sanciones o condenas de acuerdo a lo que establece la ley. Y bueno, también no está de más mencionar a Díaz, ya que el Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho. Esto significa el Estado cuya actividad y poder vienen controlados y regulados por la ley. Mi nombre es Altemira Malca Melendres. Las responsabilidades. Todos somos iguales en cuanto a derechos y deberes. Por ello, el infractor asume su responsabilidad siendo procesado por parte del Ministerio Público para la correspondiente investigación de los delitos cometidos. Es el abuso de poder hacia los ciudadanos. Asimismo, los manifestantes actuaron con implicancia ciudadana porque estaban ejerciendo su derecho. El gobierno y las fuerzas policiales no respetaron algunos derechos de los ciudadanos, ya que se observó disparos al aire de perdigones y gases lacrimógenos, en donde no se respetó el derecho a la vida de la persona y a su integridad. Uno de los principios éticos universales es el principio de la vida, y también uno de los derechos protegidos. Para explicarlo mejor lo compararé con una montaña a la cual le traspasa una línea celeste. En la parte de arriba se encuentra la cúspide. Estas son las normas externas como los tratados. En el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece el derecho a la vida, el cual es inherente. En la parte de abajo se encuentran las normas internas, que son la Constitución y las leyes. La Constitución es nuestra Carta Magna y en su artículo 2 establece como derecho fundamental de la persona la vida. Por otro lado, las leyes como el Código Penal en su título 1 tipifican los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Según Naval, son sujetos de derecho, especialmente derechos políticos, que ejercen en diversos espacios de la vida pública. Para Sabater, la ciudadanía democrática es una forma de organización social formada por sociedades igualitarias y jerárquicas, que impide la desigualdad natural entre los miembros de la comunidad. Ello significa que las personas poseen equitativamente garantías políticas y la obligación de obedecer la ley que la sociedad a través de sus representantes ha establecido. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Fuentes. Les voy a hablar sobre los derechos y deberes. Los derechos que se pueden observar en el caso son
de la Constitución del Perú, el artículo 2 y del artículo 3, que trata básicamente de los derechos a la vida, del derecho a la integridad moral, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Pero ¿qué pasó en la marcha? Que la fuerza policial no respetó el derecho a la vida, no respetó la integridad física de los protestantes. Se pudo observar un abuso de autoridad con disparos al aire, disparos de perdigones y gases lacrimógenos a distintos grupos de manifestantes, en donde trajo consecuencias fatales como las muertes de dos jóvenes, de Brian de 22 años y Inti Sotelo de 24 años. En la siguiente diapositiva podemos observar los deberes presentes en el caso. En esta parte el Estado no cumplió con su deber fundamental que dice el de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, está en el artículo 44, en donde no se evidenció el deber del Estado de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona, no promovieron la protección de los manifestantes. Y la policía también no cumplió con su deber de defender los derechos de los ciudadanos. Entonces, por esa razón es que trajo consecuencias graves como denuncias penales a la Policía Nacional por el delito de homicidio calificado, el abuso de autoridad y lesiones. Gracias. Buenas tardes, soy Franco Ceballos Hidrugo y les voy a hablar acerca de la Marcha Nacional del 14 de noviembre. Se respetó el pluralismo, hubo tolerancia y diálogo. En el problema que hemos presentado, no se respetó el pluralismo porque hay una ausencia de los mínimos éticos, es decir, no hay presencia de normas y exigencias para convivir pacíficamente, por todo el caos y violencia que se generó durante la marcha y por la muerte de Inti y Brian. Ser una persona tolerante es fundamental en la ciudadanía para convivir bien, y es necesario que se respeten las ideas o ideales de los ciudadanos de a pie, aunque éstas sean diferentes a las nuestras, y a respetar su individualidad. Esto último no se evidenció en la marcha, ya que las autoridades agredían a las personas que salían a dar su punto de vista a las calles y porque asesinaron a dos jóvenes. Debemos recordar que el pluralismo tiene como condición la democracia y la libertad. Rechaza cualquier sistema totalitario en donde no se permite la libertad de expresión. Según el inciso 3 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, tenemos derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o colectiva. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Tampoco hubo diálogo entre ambas partes. No se buscó llegar a un acuerdo a través de la comunicación ni a una verdad usando la razón. Uno de los requisitos para que exista diálogo es que debe haber alguien que esté dispuesto a modificar su punto de vista. Los policías y los ciudadanos solo defendían su propio punto de vista y ninguno quería escuchar al otro. Por ello, no puede haber diálogo. Gracias. Buenas tardes, soy Mariana Castro. En este caso los protagonistas serían las autoridades militares y policías y los protestantes, incluyendo a Inti Sotelo y Brian Pintado. Se evidenció que en este caso no hubo respeto ni a las leyes ni a los derechos humanos por parte de las autoridades. Si hubiera habido respeto entre los protagonistas desde un principio, todo hubiera sido diferente. En primer lugar, las autoridades no respetaron las leyes. En este caso sería el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 10 de la Constitución Política del Perú. Los manifestantes fueron a protestar pacíficamente, pero las autoridades no reaccionaron de la mejor manera, ya que empezaron a lanzar perdigones. Además, claramente las autoridades no acataron esta ley de la seguridad social, ya que no les ofrecieron la protección necesaria a los ciudadanos. Se sabe que para construir la ciudadanía se necesita tener un respeto hacia las normas, y es todo lo contrario a lo que hicieron las autoridades. Por último, no se observó el respeto al derecho a la vida, ya que dos protestantes fallecieron durante la marcha. El respeto y el diálogo hubieran sido muy importantes, ya que pudo haber sido una buena solución a este caso. Pero todo ese problema nace desde la falta de educación y formación de la persona. Según Cortina, el proyecto de labrarse de un buen carácter sigue siendo uno de los más inteligentes que puede proponerse una persona, porque las personas tenemos lo que se llama intereses de segundo orden. Si estas autoridades hubieran reflexionado sobre la decisión que tomaron, todo hubiera sido diferente. Con esto podemos dar a entender que no hubo respeto en lo absoluto en este caso.
porque las autoridades no respetaron los derechos de los manifestantes. Si hubiera habido respeto entre los protestantes y autoridades, nadie hubiera tenido un fallecimiento lamentable. Muy buenas tardes con todos, soy la alumna Gillian Caro Berrospi y en esta oportunidad te explicaré sobre la relación del caso con la solidaridad. El suceso expuesto en líneas generales no presenta relación con la solidaridad, puesto que los escenarios son prácticamente violentos, donde la resultante es la muerte de 2 jóvenes y muchos heridos, y por consecuente es todo lo contrario al concepto de solidaridad, pues consiste en la ayuda mutua entre las personas, la presencia del respeto y actúa para el beneficio de una comunidad. Lo que podemos decir es que debido a la ausencia de esto mismo, se desencadenan hechos lamentables. No obstante, analizando a profundidad el caso, se pueden rescatar algunos actos de solidaridad, como por ejemplo de los mismos protestantes quienes ayudaban a los heridos, arriesgando así sus propias vidas, y también podemos incluir a los pertenecientes de Cruz Roja. A continuación citaré lo expuesto por la filósofa Adela Cortina en su libro ¿Para qué sirve realmente la ética?, en el capítulo Querer cuidar, página 66. Tenemos la capacidad de extender el cuidado más allá de la línea de los hijos y del parentesco, la capacidad de llegar a los lejanos en el espacio e incluso a los extraños. Relacionando lo expresado por la filósofa en su libro, muestra una estrecha relación con las acciones de los jóvenes que trataban de ayudar a los heridos, caso contrario a la actitud de las autoridades involucradas.